sentido alguna vez en la vida deprimido o deprimida? ¿Qué es la depresión? Hoy veremos 3 estados mentales que con frecuencia se confunden con la depresión. Toma tu Biblia y en un momento más regresaremos para abordar este importante tema con un invitado especial. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, depresión, pecado, tristeza o enfermedad. Hoy hablaremos de la depresión, un flagelo que está afectando la vida de personas en el mundo, tal vez afectando tu vida. Y para eso hemos invitado a un especialista en la materia, al doctor José Ángel Fuentes, quien es catedrático, pastor, consejero espiritual, terapista clínico y a la vez psicólogo, una persona autorizada que ha enseñado en diferentes universidades y ha ayudado en diferentes hospitales en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Y me place en presentarles al doctor José Ángel Fuentes. Doctor, muy bienvenido a nuestro programa Está Escrito. Un placer estar con ustedes. Doctor, la primera pregunta bien directa. ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad que afecta la mente, el cuerpo, la vida social del individuo y en forma muy particular su vida espiritual. Doctor, díganos, ¿por qué pareciera que la depresión va en aumento a medida que pasan los años? Y cuando miramos para atrás vemos que antes parece que había menos gente deprimida. Sí encontramos ejemplos bíblicos de algunos héroes bíblicos que se deprimieron y demás, pero ahora pareciera ser un mal general, pareciera ser una pandemia. ¿Por qué esto? Bueno, su percepción es muy correcta. Primero también hay que tomar en cuenta que hacen mal las cosas y somos mayor cantidad de gente, así que es más posible que se vean más casos. Pero sin lugar a dudas está aumentando la depresión. Y la depresión está aumentando mayormente porque la gente está viviendo más allá de sus recursos físicos, emocionales, socioculturales y espirituales. Y llega un momento en que las pruebas, las fuerzas, el problema son tan grandes que terminan desbordando su capacidad emocional. ¿Y quiénes en este caso serían los más vulnerables? ¿O todos estamos en igual condiciones de deprimirnos? ¿Hay algún grupo específico que son más vulnerables a esto? Sí, los hay. Todos estamos puestos a esa posibilidad por la velocidad con que vivimos hoy día y el tremendo impacto que el secularismo ha realizado en la esperanza que el hombre fijaba en las cosas espirituales. Pero los niños y los viejos son generalmente los que más son afectados. Los jóvenes pasan a ese periodo en que pueden serlo también y los adultos debido a los problemas. Pero los que son más indefensos y a veces no les notamos que están deprimidos son los niños y los ancianos. Sí, hay muchos factores que contribuyen para la depresión. Sin embargo, es cierto que la mayor parte de los suicidios ocurren entre aquellos que están bajo o están deprimidos realmente. Se creía a tiempo, pero hoy día sabemos que el suicidio lo puede realizar una persona normal cuando las emociones horizontales lo llevaron a los extremos, al individuo y ya perdió el control del impulso. Se sabe que estadísticamente podemos probar que el 15% de las personas que entran a los hospitales mentales terminan suicidándose. Pero la mayor cantidad de suicidios existe entre gente que no está deprimida, que tiene otras enfermedades, que tiene vicios o adicciones, o que tiene serios problemas en su casa y no pudo resistirlos más. En su experiencia como clínico y como especialista en esta área, ¿cómo se puede tratar la depresión? Bueno, tenemos que empezar por diferenciar entre la depresión endógena y exógena. Depresión endógena es cuando tiene características orgánicas. Por ejemplo, una persona que heredó. Si usted, por ejemplo, en el caso que yo tuve hace poco de una señora que vino
muy deprimida a mi oficina y haciéndole la historia familiar, descubrí que por el lado de la mamá, incluyendo la mamá, había mucha gente deprimida, ¿no? Y entonces, hay cierto tipo de depresión que se hereda desafortunadamente. Y cuando se hereda, por ejemplo, la depresión que está asociada con la reacción maníaco-depresiva, cuando viene por el lado de la mamá, 1 de los hijos lo va a tener. Cuando viene por el lado del papá, 1 de cada 5 hijos lo va a tener. Entonces, lo que quiero decir con eso es que cuando es endógena, tiene usted una deficiencia química o algún problema de carácter orgánico, usted puede tener depresión. Y entonces, si es exógena, es porque el medio ambiente le afecta, o usted no es capaz de vivir bajo las presiones de ese medio ambiente, o se siente vacío, no recibió la ternura, el cariño, no tiene sentido de pertenencia, de ser parte el sentido de ser amado, o cosas. Cuando se empiezan a perder esas cualidades, el individuo empieza a ver la parte amarga de la vida. Doctor, yo he visto en mi experiencia pastoral en las iglesias algunos de los miembros de las diferentes comunidades religiosas que a veces parecen estar en un ciclo de depresión, salen y luego vuelven, caen en la depresión otra vez. ¿Juega algún papel importante la iglesia, Dios en la vida del individuo en estos casos de depresión? Sí, cómo no, pero hay que hacer una aseveración, una observación a eso, ¿no? Tenemos que empezar por decir de que cuando la persona está seriamente enferma, no se le puede relacionar su situación con Dios, conectarla con Dios en ese momento a la persona, porque se va a colgar como el náufrago o va a esperar soluciones milagrosas. O las personas deprimidas a veces dejan de creer y no le importa lo que piense Dios. Por eso que algunos se suicidan. Entonces, habría que tomar en cuenta eso. Pero podríamos decir con toda seguridad de que la gente religiosa tiene menos posibilidades de deprimirse siempre que no hayan otros factores contribuyentes como violencia, extrema pobreza, mucha enfermedad en la familia, cosas de ese tipo, ¿no? Así que diríamos que tiene un poco de ayuda el individuo que vive una vida espiritual o religiosa, haciendo valer que en el proceso de la reconstrucción, porque una persona se deprime, se le desorganiza la personalidad, y esos 6 componentes hay que juntarlos otra vez y pegarlos, ¿no? Y entonces allí el Crazy Glue, o Crazy Glue, perdón, el que pega todo ese pedazo puede ser la espiritualidad, la relación con Dios. El pegamento, no hay duda de que Dios ha puesto algo en su palabra y que ayuda al individuo en lo más profundo de su interior, ¿no es cierto? Sí, señor. Y una pregunta, doctor, usted mencionó que es hereditaria la depresión en algunos casos. ¿Y qué hacer en estos casos? ¿Qué podríamos hacer en la práctica si sabemos que alguien viene de una familia que sus familiares, sus padres, sus abuelos siempre han caído en estados de depresión bastante agudos? ¿Qué se podría hacer en estos casos? ¿Qué ayuda, qué recursos buscaría la persona? Bueno, recuerde que hoy día cuando damos consejería prematrimonial, yo doy de 6 a 10. Yo no caso a ninguna pareja que no haya recibido consejería prematrimonial. Y entre ellas tiene que ser consejería genética también. Ajá. Y la consejería genética le sacan sangre y le van a decir qué enfermedades hereditarias podrían ellos traer a sus hijos. Cuando la persona que se casa, es muchacha o muchacho, viene de familias deprimidas o depresivas, nosotros les enseñamos cuáles son las banderitas que le deben levantarse en su cerebro cada vez que vean alguna característica típica de la persona que se está deprimiendo y está perdiendo el control de sus facultades emocionales. Doctor Fuentes, ¿puede una persona religiosa en algún momento deprimirse también? ¿O la persona está exenta a ese problema? Bueno, aunque nos parezca raro o difícil de aceptar, la persona religiosa también se puede deprimir. Y se debe a que Dios va a hacer la parte que a Él le corresponde. Pero Dios nunca nos ha librado de la responsabilidad que nos toca a nosotros. Él nos dio libre albedrío para conocer el bien y el mal. Nosotros sabemos lo que es bueno para nuestro cuerpo, sabemos lo que es de dormir, de comer bien, de descansar, de hacer ejercicio, etc. Y si nosotros no lo practicamos,
eventualmente esos son los factores que ayudan a la incubación y eventual desarrollo de la depresión. Entonces podemos decir de que la conducta del hombre, religioso que sea, dedicado a Dios, si él gasta tanta energía, a lo mejor haciendo la obra de Dios a ese extremo, puede deprimirse, porque la parte que a él le corresponde, él asume responsabilidad. O sea que nuestros hábitos pueden socavar lo que más tarde vemos los efectos de en la depresión, o sea, lo que nosotros hacemos, la falta de sueño, la falta de, o malos hábitos, posiblemente Claro. eso. Y el problema de eso es que es acumulable. Hay personas que son muy débiles, frágiles, y rápidamente muestran la consecuencia de eso, a través de una fatiga, un cansancio, dolores de cabeza, cosas de ese tipo. Pero hay personas que lo acumulan. Cuando le viene el problema, le viene fuerte, se deprimen, y entonces les viene primero un estado de ansiedad. Si ese estado de ansiedad no se trata, entonces pues viene un rompimiento nervioso que puede llevar 3, 6 meses y más para superarlo. Doctor, en su experiencia como clínico, al ver a tantos pacientes en diferentes partes del mundo y como catedrático, voy al punto de la iglesia. ¿Tiene la iglesia, puede contribuir a la patología de la depresión? ¡Wow! Muy interesante. La respuesta es sí. Sí, doloroso como parezca. Sé que mucha gente extremadamente dogmática se va a revelar a lo que estoy diciendo, pero no se olvide que yo soy ministro y sigo siendo ministro. Y creo de todo corazón que el primero está la respuesta de Dios que la respuesta de los hombres. Pero hoy día tenemos suficiente evidencia que hay iglesias, especialmente hay iglesias cultos, o las iglesias que son demasiado emocionales en su actitud, ¿no? En su conducta, especialmente por ejemplo, explotan mucho el el fin de los tiempos, el periodo escatológico de la tierra. Y cuando venga la repersecución, y el diablo, y Dios, y la pelea, que te va a morir, cómo te va a perseguir, el hambre, todas esas cosas. Y entonces, cuando eso es explotado demasiado como una amenaza para mejorar la vida de la gente, y el predicador lo usa en esa dirección, o la persona lee mucho de eso, contribuye a la depresión. Interesante, cuando nosotros los clínicos recibimos gente y hacemos la entrevista inicial, nos fijamos qué religión o qué base religiosa tiene, si tiene alguna. Y entonces le preguntamos, cuando la vemos por características de depresión, le preguntamos enseguida, ¿qué usted piensa del periodo escatológico? ¿Qué usted piensa del fin del mundo? ¿Qué ha aprendido? Porque allí a veces encontramos el comienzo o uno de los contribuidores o contribuyentes mayores al desarrollo de la depresión. Es interesante porque estos son las sectas o grupos que están allí viviendo en los extremos, digamos. Y por otro lado, Jesús dice que mis ovejas oyen mi voz. Dios tiene su rebaño, sus hijos escuchan su voz y el Señor les trae paz, los lleva por buenos pastos. Eso es como una terapia que el Señor nos está diciendo, sígueme. Miren los salmos, Salmo 27, 91, 23, son salmos que son verdaderas terapias que ayudan tremendamente al individuo a dejar de depender de sí mismo y empezar a depender de Dios. Y la expresión física es sencilla. Cuando un niño se cae, se pela la rodilla, corre, busca a papá o mamá. Tan pronto papá o mamá lo abrazaron, no, está todo bien, o le dan un besito allí, o le ponen la mano, ya, ahorita sana. El niño se le va la mitad de los dolores, el sufrimiento, la desesperación, se le va ya todo eso. Nosotros contamos adultos y dice, tienes que pararte en tu propio espina dorsal. Debes ser hombre, nadie debe depender de nadie. A las mujeres le están enseñando lo mismo hoy día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos que se avergüenzan de reconocer que hay un momento en que vamos más allá de nuestros recursos físicos, emocionales, y necesitamos ir a la fuente de toda sabiduría y salud. Qué maravilloso, y eso lo encontramos solamente en la palabra de Dios, que es la revelación de Dios. El manual, yo le llamo, doctor, manual completo del fabricante. Exactamente, eso es lo que es. Dígame, ¿es la depresión un dolor? ¿Es un sufrimiento? ¿O son las dos cosas? ¿Cómo definiría esto? Muy interesante, esa pregunta está muy valiosa. Déjeme decirle que, en primer lugar, la depresión es las dos cosas. Muy interesante. Dolor es lo que sentimos cuando algo nos toca físicamente y sentimos el malestar, ese dolor, o una herida, o un golpe, o lo que sea. Pero, sufrimiento es cuando nosotros recibimos una mala noticia, o sufrimos de alguna preocupación, nos sentimos mal, por alguna causa psicológica o emocional. Entonces, dolor
es la reacción orgánica a lo extraño que está sucediendo. Mientras que sufrimiento es la reacción del cerebro a una realidad que no puede manejar o organizar bien todavía. Entonces, los dos están presentes en la depresión. La persona pierde la energía, no tiene ganas de hacer nada, se da cuenta, crece las uñas, está quietita, así no se mueve, entonces, y gasta mucho tiempo sintiendo lástima por ella misma. Y ahí es donde transfiere el puente a los sufrimientos. Sufre, nadie me quiere, soy el último poroto o frijol en el plato. Yo mejor quizás me muera, soy una molestia para la familia. Todas esas reacciones de abatimiento son el producto de eso. Así que sí, el deprimido sufre y le duele. Y tiene dolor. Y el otro día menciona de que el individuo se centra en sí mismo. ¿Hacer lo contrario contribuiría para que la persona salga de ese cuadro de depresión? Tal vez no pensar tanto en sí mismo y pensar en los otros, o de alguna manera ayudar a alguna otra persona. ¿Tendrá algún efecto eso en que la persona ya se olvide de sí mismo y deje de estar deprimido? Bueno, sí, pero por eso que tiene que ser la terapia, porque él no tiene la energía ni las herramientas para hacerlo. Correcto. La pueden entretener, no, esa es tristeza tuya, porque hay que gente confunde tristeza y sentido de aflicción o dolor de aflicción por la muerte de un familiar como depresión. Pero esas no son depresión, esos son periodos pasajeros nomás, que con animarla a la gente o sacándolo a pasear se les va. Pero la depresión no. Lo distraen por un ratito, pero después está peor, porque gastó energías que no tiene. Yeah. Ese es un punto muy importante que la gente tiene que entender. Por eso el tratamiento de la depresión es con medicina, si acaso tiene algún problema endógeno, y terapia conversada, si acaso la persona tiene un problema ambiental. Y a veces hay que darle las dos cosas porque lo requiere el tratamiento. Es interesante saber eso porque a veces como ministros confrontamos la realidad de que viene alguien familiar, un amigo, un hijo, un familiar, y dice, ore porque está deprimido. Y claro, nosotros oramos, por supuesto, queremos que la persona se recupere, pero también hay que tener en cuenta de que hay áreas físicas que deben ser atendidas. Y que si no se ve a la persona como todo, tal vez estamos solamente viendo una parte del problema, el área espiritual. Por lo tanto, su consejo sería de verificar su estado físico, luego ver si hay alguna causa que está llevando a que la persona se deprima. Pero me imagino que habrá medicinas de alguna manera que corrigen algunos de estos males. Claro, cómo no. Ahora hay unos antidepresivos atípicos que no crean hábito, dependencia o tolerancia, casi nada o nada. Y por lo tanto son muy efectivos en el tratamiento de la depresión. Hay diferentes causas de la depresión, las ondas alfa, beta, qué es lo que está pasando, etcétera. Una serie de factores técnicos que están envueltos allí, pero es decir que lo que enseñamos a los pastores, como usted bien sabe, es que le enseñamos a conocer cuáles son los 5 síntomas cardinales que le están diciendo que está delante de una persona deprimida. Que ya está más allá, como el alcohólico, que ya está enfermo. Ya no es pecado, ya no es vicio, ya es una enfermedad. Está más allá de la ayuda familiar. Necesita la ayuda de un profesional. De un profesional. O sea, que habría que referir a la persona. Claro, esa es la importancia. Por eso, el entrenamiento de hoy día a los pastores en su estudio es mayormente orientado a referir, derivar al profesional especializado, porque hoy día si el pastor se mete a hacer esto se busca problemas, porque al púlpito lo están llevando a la corte, están haciendo juicio. Hace poco tuvimos un caso muy interesante en una universidad muy conocida, cerquita de nosotros allá, en que el pastor se puso a atender a un muchachito oriental que llevaba pocos meses aquí, estaba deprimido, le costaba. Y entonces él le daba como un cheerleader, como un animador, le daba, sentía bien, mira, pégate a Dios, ora, todo muy bonito lo que él podía decirle, pero no le tocaba la depresión, le estaba dando herramientas para sobreponerse, pero el muchacho ya estaba deprimido. Y entonces un día el muchacho lo llamó porque él le dijo, llámame cuando te sientas mal. Y él le hacía eso todo el tiempo y creía que le estaba ayudando al muchacho, pero le estaba haciendo daño, le estaba demorando el momento en que el muchacho se hundiera más en la depresión. O sea, él estaba siendo iatrogénico. La medicina era más mala que la enfermedad. Entonces, cuando ella una noche lo llamó, él estaba en una junta y dice, cuando termine la junta, espérame en la puerta de la iglesia. Cuando él llegó a la hora y media a la puerta de la iglesia, el muchacho no había aguantado más y había puesto una
o sea, una manguera desde el exhauster del auto, ¿no? Hasta ahí adentro. Era un Volkswagen y lo cerró y se murió allí. Terrible. Y a la iglesia le llevaron a la corte por $2,5 millones y lo está perdiendo la iglesia. Es realmente un drama, no hay duda. Hay que saber reconocer síntomas, Claro. referir a un profesional. No hacer nada que no conozcamos, porque Correcto. podemos estar haciendo con la mejor de las voluntades un trabajo iatrogénico. Definitivamente, el ministro cumple su función, pero más allá debe referir a aquel que realmente está preparado para eso. Doctor, el tiempo se nos está acabando rápidamente, ya se nos ha ido. Es un privilegio siempre tenerlo, ya lo consideramos parte de la familia de esta escrita. Gracias. Me siento Sus parte de la consejos, la forma como explica, en claras, realmente agradecemos. Y yo quiero decir al televidente que está allí en su hogar, hay esperanza. Ve a un profesional, consulta a Dios, ve a tu líder espiritual y recuerda que Dios es capaz de cambiar a unos casos más difíciles. Lo ha hecho, lo sigue haciendo, lo hará y pronto Jesús vendrá para llevar con Él a todos aquellos que confían en Él, que han aprendido a depender de Él y finalmente llegará ese día cuando la salud física, espiritual, habrá sanado para siempre, porque Jesús hizo la provisión de eso en la cruz del Calvario. Sí, señor. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. ¿Por qué no oramos? Doctor Fuentes quisiera guiarnos en una corta oración para nuestros televidentes. ¿Cómo no? Nuestro amoroso Padre que estás en los cielos, con gratitud en nuestros corazones queremos reafirmar nuestra dependencia de ti, la aceptación de Cristo, nuestro Salvador personal, y reconocer que tú eres el doctor de los doctores y que lo que los doctores hacemos es tratar al paciente, pero tú eres el que cura, el que sana. Y que nos convertimos cuando reconocemos que tú tienes el poder sanador, nos convertimos en guantes en tus manos que realizan el trabajo que tú quieres hacer. Gracias por esa esperanza, gracias por esa herramienta gloriosa y hacer gratitud por anticipado por el sanamiento que es a todos los televidentes que en este momento están en grandes necesidades, que están deprimidos a lo mejor y que están buscando qué hacer. Esperamos que hayan escuchado la respuesta. Amén. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. En Jesús. Amén. Cada vez siento que no podré apartarme de todo ese
quiero entregar y orar. Él te quiere así, hace paz. Puedo descansar, pues perdón tú me das. Cada tropezar, sé que no bastó. Yo puedo rogar que Cristo me acepta tal como yo soy. Me quiero entregar y orar. Él te quiere así, Hoy te ofrecemos gratis un minidisco con el del nuevo curso bíblico Está Escrito. Este estudio de 24 lecciones en formato PDF para tu ordenador o computadora es un curso claro y atractivo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, además de profundizar en algunas de las profecías dadas por Dios en las Sagradas Escrituras. Si vives en los Estados Unidos, pide tu copia gratis a la dirección que aparece en pantalla. Si vives fuera de los Estados Unidos, puedes por internet en forma electrónica visitando nuestro sitio estaescrito.tv. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Tú puedes visitar nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás ver nuevamente este programa o ver los programas antes y poder compartir estos programas con tus amigos, tus amistades, tus familiares, para ellos también puedan recibir un rayito de luz de esperanza de la palabra de Dios y de los consejos profesionales que da el Dr. Fuentes. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.